Te han enseñado a temer la volatilidad, a sentir ese nudo en el estómago cuando los mercados caen y los titulares gritan crisis. Pero el verdadero enemigo de tu patrimonio, el ladrón que se lleva tu futuro financiero, no hace ruido. No aparece en las noticias de la noche. Vive silenciosamente en tu cuenta bancaria, disfrazado de una palabra muy peligrosa: seguridad. En mis más de 50 años en los mercados, gestionando miles de millones de dólares a través de burbujas, colapsos y recuperaciones, desde la estanflación de los años 70 hasta la crisis financiera de 2008 y la pandemia global de 2020, he visto a gente increíblemente inteligente perderlo todo. Y no fue por arriesgar demasiado, sino por intentar estar demasiado seguros. La mayoría piensa que el mayor riesgo es una caída del 20% en la bolsa. La realidad es que el mayor riesgo es una pérdida garantizada del 3, 5 o incluso 10% anual de tu poder de compra, año tras año, de forma silenciosa e invisible. El problema central que casi nadie ve es que medimos la riqueza de forma equivocada. Miras el saldo de tu cuenta y si has subido de 50.000 a 55.000 euros, crees que eres un 10% más rico. Es una ilusión reconfortante, pero es una mentira. Lo que importa no es el número de euros que tienes, sino lo que puedes comprar con ellos. Y esa capacidad, tu poder de compra real, se está desvaneciendo. La economía funciona como una máquina. Es un sistema complejo, pero se rige por principios simples y atemporales. Uno de los engranajes más importantes de esa máquina es el ciclo de la deuda. Cuando la deuda en el sistema se vuelve demasiado grande para ser pagada, como ocurrió de forma dramática en 1929 y de nuevo en 2008, los bancos centrales se enfrentan a una elección terrible. Solo tienen una palanca lo suficientemente potente para evitar un colapso total: la impresora de dinero. Y en la era en la que vivimos, esa palanca se acciona sin descanso. No se trata de una teoría de la conspiración, es la mecánica del sistema monetario moderno. Cada euro, dólar o libra que se crea de la nada diluye el valor de cada unidad que tú has ganado con tu tiempo y tu esfuerzo. Es un impuesto invisible. He gestionado miles de millones a través de múltiples crisis y he aprendido que el entorno que parece más seguro es a menudo el más peligroso. La gente busca la certeza en un mundo incierto. No es sobre predecir el próximo movimiento del mercado, es sobre entender los patrones que se repiten a lo largo de la historia. Lo que separa a los inversores que sobreviven y prosperan de los que quiebran es su capacidad para ver la máquina en funcionamiento. La mayoría se aferra al efectivo como si fuera un salvavidas. La realidad es que el efectivo es un activo con un rendimiento negativo garantizado después de la inflación. Es como guardar cubitos de hielo en un día caluroso. Puedes verlos, puedes tocarlos, pero se están derritiendo inevitablemente. Te enfrentas a una elección fundamental. Puedes tener la ilusión de seguridad del efectivo o el crecimiento real que protege tu patrimonio a largo plazo, pero no ambos. El universo no te lo permite. El sistema no está diseñado de esa manera. El error más común que veo no es técnico, es profundamente psicológico. Nuestro cerebro está programado para reaccionar al peligro inmediato y visible, como una caída del mercado, pero no está diseñado para percibir la amenaza lenta, gradual e invisible de la inflación. Es el miedo a la volatilidad lo que te empuja hacia la falsa seguridad del efectivo, precisamente en el momento en que los activos reales, aquellos con valor intrínseco como acciones de empresas sólidas, materias primas o ciertos inmuebles, se convierten en el único refugio verdadero. No se trata de evitar el riesgo, se trata de equilibrarlo de forma inteligente. En 50 años de mercado, he visto este patrón repetirse una y otra vez. Los que construyen riqueza entienden que el mayor riesgo no es poseer activos volátiles, sino no poseerlos. La clave es combinarlas de una manera que tu cartera, tu sistema personal de riqueza, no dependa de que un escenario económico concreto se cumpla. El verdadero juego consiste en convertir ese papel moneda que se devalúa en una máquina de riqueza bien diversificada que funcione para ti, mientras la gran máquina económica sigue su inevitable ciclo. Esa es la única estrategia que te protegerá de verdad. Si estos principios sobre cómo funciona realmente la máquina económica resuenan contigo, te invito a suscribirte para seguir profundizando en las estrategias que te permitirán navegarla con éxito. Para entender por qué el efectivo es el enemigo silencioso, debemos desarmar la máquina económica y mirar sus engranajes. La mayoría de la gente ve el dinero como algo estático, una medida de valor fija. La realidad es que el dinero, específicamente el dinero fiduciario, como el euro o el dólar, que no está respaldado por nada tangible, es una promesa. Es un contrato social que dice que este trozo de papel, o más bien este dígito en una pantalla,
puede ser intercambiado por bienes y servicios, pero el valor de esa promesa cambia constantemente, y casi siempre en una dirección, hacia abajo. Pensemos en el sistema como un gran motor que necesita combustible para funcionar. Ese combustible es el crédito. Cuando el crédito fluye libremente, la economía crece. Las empresas invierten, la gente compra casas y coches, y la prosperidad parece infinita. Esto corresponde a la parte ascendente del ciclo de la deuda a corto plazo. Pero el crédito es deuda, y la deuda debe ser pagada. Inevitablemente, llega un punto en que la carga de la deuda se vuelve demasiado pesada para la capacidad de la economía para pagarla. Esto es lo que vimos de forma espectacular en 2008. El motor se gripa. En ese momento, los bancos centrales, los ingenieros de la máquina, se enfrentan a una elección que definirá el futuro de tu patrimonio. Tienen principalmente 3 palancas. La primera es la austeridad, que todo el mundo se apriete el cinturón, pague sus deudas y acepte el dolor. Esto es políticamente tóxico y socialmente devastador, como se vio en la Gran Depresión de los años 30. La segunda es la reestructuración y el impago de la deuda, lo que provocaría un colapso en cadena del sistema financiero. La tercera palanca, la más seductora y la que siempre se elige, es imprimir dinero. No lo llaman así, usan términos como flexibilización cuantitativa o expansión del balance, pero el resultado es el mismo. Se crea una cantidad masiva de nueva moneda de la nada para comprar la deuda y mantener el motor en marcha. En mis 50 años de mercado, he visto este patrón repetirse con una regularidad de reloj. No es una teoría, es la mecánica observable del sistema. Desde la ruptura del patrón oro en 1971, la cantidad de dinero en el sistema ha explotado. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es su comprensión de esta dinámica. Mientras tú piensas que tu dinero está seguro en el banco, los ingenieros del sistema están diluyendo deliberadamente su valor para evitar un colapso mayor. Es un impuesto invisible y sin legislación. Cada euro nuevo que se crea reduce el poder de compra de los euros que tú has ahorrado con tanto esfuerzo. No es sobre ser pesimista, es sobre ser un realista. La mayoría piensa que la inflación es cuando los precios suben. La realidad es que la inflación es cuando el valor de tu dinero baja. Es una distinción crucial. Por eso, aferrarse al efectivo a largo plazo no es una estrategia conservadora, es una estrategia de pérdida garantizada. Es como apostar activamente a que el agua no mojará. Estás apostando en contra de la fuerza más poderosa y persistente de la economía moderna, la necesidad de los gobiernos de financiar sus déficits y gestionar una carga de deuda insostenible. El efectivo te da la ilusión de control porque su valor nominal no cambia. 100 euros siempre serán 100 euros. Pero el juego no consiste en acumular unidades nominales, sino en preservar y aumentar tu capacidad para comprar cosas en el futuro. Ahora que entendemos por qué el efectivo es un activo que se derrite, la pregunta lógica es, ¿qué hacemos? La respuesta no está en encontrar la próxima gran acción que se multiplicará por 100. No se trata de ser un genio adivino, es sobre ser un ingeniero. Es sobre construir una máquina de inversión personal, una cartera, que sea robusta y pueda operar en cualquier entorno económico. Yo lo llamo el All-Weather Portfolio, la cartera para todo clima, porque su diseño se basa en una humildad fundamental. No sabemos qué parte del ciclo económico vendrá después. La mayoría de los inversores cometen un error catastrófico. Concentran sus apuestas en un solo escenario económico. Suelen tener carteras llenas de acciones, lo que es una apuesta implícita a que el crecimiento económico será fuerte y la inflación será moderada. Eso funciona de maravilla en épocas como los años 90, pero es un desastre en una década de esta inflación como los 70, o en una crisis deflacionaria como la de 1929 o 2008. Puedes tener altos rendimientos a corto plazo o puedes tener supervivencia a largo plazo, pero rara vez puedes tener ambos sin una estructura inteligente. El universo no lo permite. Para construir una máquina que funcione en cualquier clima, primero debemos identificar los climas posibles. Simplificando, hay 4 estaciones económicas que afectan al valor de los activos. Un crecimiento económico mayor de lo esperado, un crecimiento menor de lo esperado, una inflación mayor de lo esperado y una inflación menor de lo esperado. La clave es poseer una mezcla de activos que se comporten bien en cada uno de estos entornos, de modo que cuando una parte de tu cartera sufra, otra parte prospere, suavizando el viaje y protegiendo tu capital. Por ejemplo, en un entorno de crecimiento fuerte, las acciones y los bonos corporativos lo hacen bien. En un entorno de crecimiento débil y caída de la inflación, una recesión, los bonos del tesoro de alta calidad son los reyes. Cuando la inflación se dispara inesperadamente, como en los años 70, las acciones y los bonos son devastados, pero las materias primas y el oro protegen tu poder de compra.
Una cartera equilibrada podría tener alrededor de un 30% en acciones, un 40% en bonos del tesoro a largo plazo, un 15% en bonos a medio plazo y luego un 7.5% en oro y otro 7.5% en una cesta diversificada de materias primas. La gente mira esta asignación y dice, pero hay demasiados bonos y el oro no da rendimientos. No entienden el principio fundamental. No se trata de maximizar el rendimiento de cada pieza individualmente, es sobre el comportamiento de la máquina en su conjunto. Los bonos a largo plazo son el contrapeso más eficaz a las caídas del mercado de acciones. Su correlación es negativa. Cuando el pánico golpea y las acciones se hunden, el capital vuela hacia la seguridad de los bonos del gobierno, haciendo que su precio suba. Esta dinámica ha salvado a los inversores en casi todas las crisis de los últimos 50 años. El oro y las materias primas son tu seguro contra el error más grande que pueden cometer los bancos centrales: perder el control de la inflación. Gestioné miles de millones a través de múltiples crisis y aprendí que la diversificación entre clases de activos no correlacionados es lo más parecido a un almuerzo gratis que encontrarás en la inversión. Construir esta máquina requiere disciplina y una visión a largo plazo, pero es la única forma de pasar de ser un pasajero a merced de la tormenta económica a ser el capitán de un barco diseñado para navegarla. Incluso con la estrategia perfecta y la máquina de inversión mejor diseñada, existe un punto de fallo que destruye más riqueza que cualquier crisis económica. Tú, tus emociones, tus sesgos psicológicos y tu incapacidad para seguir un plan bajo presión son el mayor riesgo para tu futuro financiero. La economía funciona como una máquina, pero los mercados financieros son esa misma máquina impulsada por la psicología humana en su forma más cruda: el miedo y la codicia. Estos dos impulsos son los engranajes que causan las burbujas y los colapsos. En mis más de 50 años observando los mercados, he visto este patrón repetirse con una precisión dolorosa. Cuando los precios suben, la gente se vuelve codiciosa. Escuchan historias de vecinos que se hacen ricos, ven los titulares y sienten el miedo a quedarse fuera. FOMO. Compran en la cima del ciclo, cuando el riesgo es máximo y el potencial de rendimiento es mínimo. Luego, inevitablemente, el ciclo gira. El pánico se apodera. Los mismos titulares que antes gritaban euforia, ahora gritan apocalipsis. La gente vende todo en el fondo, capitulando justo en el punto de máximo pesimismo, que es también el punto de máxima oportunidad. Venden sus activos productivos a cambio de la falsa seguridad del efectivo, precisamente en el momento equivocado. Este ciclo destruye el capital. La mayoría piensa que invertir con éxito requiere tener una bola de cristal. La realidad es que requiere tener un espejo. Debes entenderte a ti mismo, tus debilidades y tus puntos ciegos. Uno de mis principios más importantes es que el dolor más la reflexión es igual al progreso. Cada error que cometes en el mercado es una lección increíblemente valiosa, si tienes la humildad de estudiarla. ¿Por qué vendí en pánico en 2020? ¿Por qué compré acciones tecnológicas sobrevaloradas en 1999? Anota tus errores. Crea un diario de decisiones. Esto te obliga a enfrentarte a tu propio proceso de pensamiento y a ver dónde te descarrilaste. Para combatir esto, necesitas un sistema. No solo un sistema de inversión, sino un sistema de toma de decisiones. Debes tener principios escritos. Por ejemplo, nunca tomaré una decisión de inversión importante en un estado de alta emoción. O reequilibraré mi cartera una vez al año, sin importar lo que esté sucediendo en las noticias. Estos principios actúan como el sistema operativo de tu cerebro inversor, anulando los impulsos irracionales del momento. Lo que separa a los inversores que sobreviven y prosperan de los que quiebran es su capacidad para ser sistemáticos. No se trata de ser más inteligente, se trata de tener un mejor proceso. El mercado es un maestro brutal. No le importa tu opinión, tus esperanzas o tus miedos. Simplemente refleja la suma de millones de decisiones, a menudo irracionales. Tu trabajo no es predecir la locura de la multitud, sino protegerte de ella, y ocasionalmente aprovecharla. Esto requiere una humildad radical, la capacidad de aceptar que puedes estar equivocado. Por eso la diversificación es tan crucial. No es solo una técnica financiera, es una declaración de humildad. Es admitir que no sabes qué depara el futuro. Al final, el juego de la inversión no es hombre contra mercado, es hombre contra sí mismo. La máquina externa de la economía es compleja, pero comprensible. La máquina interna de tu propia mente es mucho más traicionera. Domínala y habrás ganado la mitad de la batalla. Entremos ahora en el terreno de lo práctico. La teoría es elegante,
pero inútil si no se traduce en un plan de acción concreto. La estrategia que voy a describir no es un truco para hacerse rico rápidamente. No se trata de encontrar la próxima Amazon. Se trata de construir un arca financiera, una estructura que te permita navegar la inevitable inundación de la devaluación monetaria y las tormentas de los ciclos económicos. Es el sistema que he utilizado durante décadas para proteger y hacer crecer capital a través de los entornos más hostiles. La primera y más fundamental estrategia es la diversificación radical y estructural. La mayoría de la gente piensa que diversificar es comprar acciones de diferentes empresas o de diferentes países. La realidad es que eso es una diversificación muy superficial. Si todas tus acciones dependen de un entorno de crecimiento económico, no estás diversificado. Solo tienes diferentes billetes para la misma lotería. La verdadera diversificación, la que te protege, es entre clases de activos que se comportan de manera diferente en los 4 climas económicos que mencioné antes. Piense en su cartera no como una colección de apuestas, sino como un motor equilibrado. Cada pieza tiene una función específica. Para implementar esto, necesitas 4 tipos de activos en tu máquina. Primero, las acciones. Representan el crecimiento. Prosperan cuando la economía se expande y las empresas ganan más dinero. Segundo, los bonos del tesoro a largo plazo. Son tu principal defensa contra la desaceleración económica y la deflación. Cuando el crecimiento se desploma y el miedo se apodera, el dinero huye hacia la seguridad de la deuda gubernamental de alta calidad, haciendo que sus precios suban mientras las acciones se hunden. Tercero, el oro. El oro no es una inversión productiva, es dinero. Es el antidólar, el antieuro. Es el único activo financiero que no es la obligación de pago de otra persona. Su valor aumenta cuando la gente pierde la fe en el papel moneda, es decir, en épocas de alta inflación o crisis monetarias. Cuarto, las materias primas. Son tu protección directa contra una inflación inesperada, el tipo que coge a todos por sorpresa. Cuando los precios de la energía o los alimentos se disparan, una cesta de materias primas lo hará bien. Ahora, ¿cómo se combina esto? Una implementación simple y robusta es la siguiente: 30% en una cesta global de acciones, 55% en bonos del gobierno, divididos entre largo y medio plazo, 7.5% en oro y 7.5% en una cesta diversificada de materias primas. La gente a menudo se sorprende por el alto porcentaje en bonos. No entienden que el objetivo no es maximizar el rendimiento, es equilibrar el riesgo. Las acciones son aproximadamente 3 veces más volátiles que los bonos, por lo que se necesita una mayor cantidad de bonos para contrarrestar sus oscilaciones. Este sistema está diseñado para que, sin importar lo que ocurra en la economía, una parte de tu cartera esté funcionando. Tomemos la década perdida, de 2000 a 2010. El mercado de acciones estadounidense, el S&P 500, terminó la década prácticamente donde empezó, 10 años para nada. Fue una década de crecimiento débil y 2 recesiones brutales. Un inversor que solo tuviera acciones fue aniquilado. Sin embargo, en ese mismo periodo, los bonos del tesoro a largo plazo y el oro tuvieron rendimientos espectaculares. Una cartera como la que describo no solo habría sobrevivido, sino que habría prosperado, generando rendimientos positivos y estables cada año. El mayor error que comete la gente es mirar el rendimiento de cada activo de forma aislada. Venden sus bonos o su oro porque no están haciendo nada durante un mercado alcista de acciones. Eso es como quitar los botes salvavidas del barco porque el sol brilla. No entienden que esos activos no están ahí para darles grandes ganancias hoy, sino para salvarlos de una pérdida catastrófica mañana. Esta estrategia tiene un beneficio psicológico inmenso. Te libera de la tiranía de tener que predecir el futuro. No necesitas saber si la inflación subirá o si habrá una recesión. Tu máquina está preparada para cualquier cosa. Puedes tener la adrenalina de intentar adivinar el mercado o la serenidad de estar preparado para cualquier resultado, pero no ambos. El universo no te lo permite. Adoptar este enfoque es pasar de ser un jugador a ser el dueño del casino. Si este contenido te está aportando valor, dale a me gusta y suscríbete al canal. Ahora, continuamos. La segunda estrategia, que es inseparable de la primera, es el reequilibrio sistemático y disciplinado. Es el mecanismo de mantenimiento de tu máquina financiera. Sin él, incluso la cartera mejor diseñada se desequilibrará con el tiempo y te dejará expuesto. ¿Qué es el reequilibrio? Es simplemente el proceso de vender periódicamente una parte de los activos que han subido de valor y usar ese dinero para comprar más de los activos que han bajado,
con el fin de devolver tu cartera a sus porcentajes objetivo originales. Por ejemplo, si después de un gran año para las acciones, tu asignación del 30% ha crecido hasta el 40% de tu cartera y tus bonos han bajado del 55% al 45%, el reequilibrio consiste en vender ese 10% extra de acciones y comprar un 10% más de bonos. ¿Por qué funciona esto? Porque te obliga a hacer mecánicamente lo que es emocionalmente casi imposible para la mayoría de los seres humanos: vender alto y comprar bajo. Es un sistema anticodicia y antipánico. Cuando todo el mundo está eufórico con las acciones y tú estás vendiendo una parte, te sientes como un tonto. Cuando todos están en pánico vendiendo sus acciones en una crisis y tú estás usando tus bonos, que han subido, para comprar esas acciones a precios de ganga, te sientes aterrorizado. Pero este proceso es lo que separa a los inversores que sobreviven y prosperan a largo plazo de los que son arrastrados por las mareas de la emoción del mercado. En mis 50 años de mercado, he visto este patrón repetirse hasta la saciedad. La falta de un sistema de reequilibrio es la razón por la que la gente compra en la cima y vende en el fondo. ¿Cómo implementarlo? La simplicidad es tu aliada. Elige una fecha, por ejemplo, el día de tu cumpleaños o el primer día del año, y hazlo solo una vez al año, no más. Revisar tu cartera constantemente es una receta para el desastre emocional. Una vez al año es suficiente para mantener los engranes de tu máquina financiera bien ajustados sin caer en la trampa de reaccionar al ruido diario del mercado. Pensemos en la crisis de 2008. Las acciones se desplomaron un 50% o más. La mayoría de la gente, presa del pánico, vendió cerca del fondo, convirtiendo una pérdida temporal en una permanente. Mientras tanto, los bonos del Tesoro a largo plazo se dispararon. Un inversor con una cartera equilibrada y un plan de reequilibrio habría llegado a su fecha anual a principios de 2009 y su sistema le habría obligado a vender algunos de esos bonos tan rentables para comprar acciones a los precios más bajos de una generación. Esa única acción, dictada por un sistema frío y sin emociones, habría acelerado drásticamente la recuperación de su cartera en los años siguientes. La mayoría piensa que el objetivo es evitar la volatilidad. La realidad es que el reequilibrio te permite aprovechar la volatilidad a tu favor. La convierte de enemiga en aliada. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran no es su capacidad para predecir, sino su disciplina para ejecutar un plan. El error más común es abandonar el plan. Después de unos años de buen comportamiento de las acciones, la gente empieza a pensar: ¿por qué tengo tantos bonos? Están frenando mis ganancias. Olvidan su propósito. Empiezan a modificar la máquina, a quitarle las piezas de seguridad porque no las han necesitado últimamente. Y es entonces, justo cuando se sienten más seguros, cuando el ciclo cambia y la crisis los golpea con toda su fuerza, sin defensas. Construir la cartera es el primer paso. Tener la fortaleza de carácter para mantenerla y reequilibrarla a través de la euforia y el pánico es lo que en última instancia determinará tu éxito. No se trata de ser brillante. Se trata de ser sensato y sistemático. Hemos recorrido un largo camino juntos en esta conversación. Hemos desmontado la gran máquina económica para ver sus engranajes. Hemos observado los ciclos de la deuda que se repiten a lo largo de la historia con la precisión de un reloj suizo. Y hemos identificado al verdadero enemigo de tu patrimonio. No la caída estrepitosa del mercado que acapara los titulares, sino la lenta y silenciosa evaporación de tu poder de compra que ocurre cada día en tu cuenta bancaria. Ahora es el momento de ensamblar todas estas piezas en un marco de pensamiento coherente, una filosofía que no solo te guíe en tus inversiones, sino que te dé claridad en un mundo cada vez más complejo e incierto. El resumen de todo lo que hemos hablado se puede condensar en un principio fundamental. La supervivencia precede al crecimiento. Antes de intentar ser brillante, debes asegurarte de no desaparecer. La mayoría de la gente enfoca la inversión al revés. Buscan el próximo gran golpe, la acción que los hará ricos. La realidad es que la construcción de riqueza a largo plazo es un juego de defensa. No se trata de marcar goles espectaculares. Se trata de no cometer errores catastróficos. He gestionado miles de millones a través de múltiples crisis y he aprendido que las grandes fortunas no se pierden en un solo mal movimiento. Se desangran lentamente a través de una serie de errores de comportamiento profundamente arraigados. El primer gran destructor de riqueza es la casa de rendimientos.
Es la tendencia humana a mirar lo que ha funcionado bien recientemente y lanzarse a ello, comprando en la cima de la euforia. Es comprar acciones tecnológicas en 1999 o criptomonedas en 2021 porque tu cuñado se está forrando. Este impulso, el miedo a quedarse fuera, es el motor de todas las burbujas. El segundo destructor es el miedo a la volatilidad a corto plazo. Es la reacción visceral que te lleva a venderlo todo cuando el mercado cae un 20%, convirtiendo una pérdida temporal de papel en una pérdida permanente y devastadora de capital. Es cambiar tus activos productivos por la falsa seguridad del efectivo justo en el punto de máxima oportunidad. El tercer destructor es la confianza excesiva en las predicciones, ya sean las tuyas o las de los supuestos expertos. El futuro es radicalmente incierto. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es la humildad de aceptar que no saben lo que va a pasar. Por eso construimos una máquina para todo clima, no una diseñada para un único pronóstico soleado. Finalmente, el error más insidioso es el abandono del sistema. Es construir el arca financiera perfecta, pero luego, en medio de la calma, empezar a quitarle tablas porque pesan y parecen innecesarias. Es vender tu oro porque no hace nada durante 5 años, justo antes de la década en la que la inflación se dispara, y ese oro es lo único que salva tu patrimonio. Para combatir estos destructores necesitas un sistema completo, un marco que actúe como tu constitución financiera. Este marco se apoya en 3 pilares. Pilar 1. La verdad fundamental. Debes aceptar que el efectivo no es un activo seguro, sino un pasivo con una pérdida garantizada por la inflación. Tu objetivo no es acumular euros, sino convertir esos euros en una máquina de riqueza que preserve y aumente tu poder de compra. Pilar 2. La máquina para todo clima. Debes construir una cartera estructuralmente diversificada entre clases de activos no correlacionados: acciones para el crecimiento, bonos a largo plazo para la recesión, oro para la crisis monetaria y materias primas para la inflación. La asignación que hemos discutido: 30% acciones, 55% bonos, 7.5% oro, 7.5% materias primas, no es una recomendación mágica, sino la encarnación de un principio: el equilibrio de riesgos. Pilar 3. El piloto automático disciplinado. Debes comprometerte a un reequilibrio sistemático, una vez al año, llueva o truene. Este es el mecanismo que te obliga a vender alto y comprar bajo, automatizando la disciplina que las emociones humanas hacen tan difícil. Te convierte de un participante emocional en un operador de sistemas. Puedes tener la excitación de intentar ganarle al mercado o la tranquilidad de tener un sistema diseñado para sobrevivirle, pero no ambos. El universo no lo permite. Este marco no es una estrategia, es una forma de ver el mundo. Es reconocer que la economía es una máquina con ciclos inevitables y que tu trabajo no es predecir esos ciclos, sino construir una embarcación lo suficientemente robusta como para navegarlos todos. Es la diferencia entre ser una hoja arrastrada por el viento y ser el árbol con raíces profundas que permanece en pie, sin importar la fuerza de la tormenta. Llegamos al final de nuestro viaje, y quiero dejarte con una reflexión que va más allá de los porcentajes de asignación y los ciclos económicos. Porque en última instancia, el dinero no es el objetivo. El dinero es solo una herramienta, es combustible. La pregunta más importante que debes hacerte no es cómo ganar más dinero, sino ¿para qué quiero ese combustible? ¿Qué máquina quiero que impulse? A lo largo de mis 50 años en los mercados, he tenido el privilegio de alcanzar un éxito financiero que superó mis sueños más salvajes. Pero lo que he aprendido, la lección más profunda que el mercado me ha enseñado, es que la calidad de tu vida no tiene casi nada que ver con la cantidad de dinero que tienes, y sí todo que ver con la calidad de tus decisiones, la profundidad de tus relaciones y la contribución significativa que haces. La misma máquina de causa y efecto que gobierna la economía también gobierna tu vida. Las mismas leyes de la naturaleza se aplican. Los mismos principios que construyen una cartera robusta también construyen una vida plena. Piensa en ello. El principio de la diversificación radical no es solo una estrategia de inversión, es un principio de vida. Te enseña a no poner toda tu identidad en tu trabajo, todo tu bienestar en una sola relación, o toda tu felicidad en un único resultado. Te enseña a construir una vida resiliente, con múltiples fuentes de significado y alegría, de modo que cuando una parte de tu vida inevitablemente atraviese una crisis, las otras partes puedan sostenerte.
El principio de la humildad radical, de aceptar que no puedes predecir el futuro, te libera de la ansiedad de intentar controlarlo todo. En la vida, como en los mercados, te enfrentarás a sorpresas y reveses que no podrías haber anticipado. La humildad te permite adaptarte, aprender y crecer a partir de ellos, en lugar de ser destruido por tu propia arrogancia. Y el principio más importante de todos, el que sustenta mi libro Principios, es que el dolor más la reflexión es igual al progreso. Tus peores operaciones, tus mayores errores, son tus maestros más valiosos. Del mismo modo, tus fracasos en la vida, tus momentos de mayor dolor y dificultad, contienen las semillas de tu mayor crecimiento, si tienes el coraje de reflexionar sobre ellos, extraer los principios y cambiar. La mayoría de la gente pasa su vida reaccionando a las circunstancias, siendo empujada por las olas del miedo y la codicia, tanto en sus finanzas como en sus decisiones vitales. Son pasajeros en su propio barco. El camino que te he propuesto es diferente. Te invita a convertirte en el ingeniero, a entender la máquina, tanto la externa de la economía como la interna, de tu propia psicología, a diseñar un sistema basado en principios atemporales, a ejecutar ese sistema con una disciplina inquebrantable. Este camino no es fácil. Requiere pensar por ti mismo en lugar de seguir a la multitud. Requiere disciplina cuando la gratificación instantánea te llama. Requiere valentía cuando el miedo te paraliza. Pero la recompensa es la verdadera riqueza. No me refiero a una cuenta bancaria más grande. Me refiero a la libertad. La libertad del miedo a la incertidumbre financiera. La libertad para dedicar tu tiempo a lo que realmente te importa. La libertad para tomar decisiones basadas en tus valores, no en tus necesidades. La libertad para ser el arquitecto de tu propia vida. Al final, el sistema financiero es un reflejo de la naturaleza humana. Es un océano de lógica y emoción, de ciclos y caos. No puedes controlar el océano. No puedes calmar la tormenta, pero puedes construir un arca. Y una vez que tu arca esté construida, puedes dejar de preocuparte por el clima y empezar a enfocarte en el destino. La verdadera riqueza no se mide por lo que tienes, sino por lo mucho que no necesitas preocuparte por lo que tienes.